Bueno, normalmente cuando hablamos de un diagnóstico médico existe como una expectativa de precisión absoluta, ¿verdad? O sea, te caes, te duele muchísimo el brazo, vas al médico y te hacen una radiografía y ahí está. Claro, y en la pantalla ves esa línea blanca, súper nítida, y el médico simplemente la señala con el boli y dice, pues nada, ese es el problema. El hueso está roto. Exacto. Es un proceso totalmente binario. O hay fractura o no la hay. Y creo que a los seres humanos nos reconforta bastante que las cosas sean tangibles, que se puedan aislar, etiquetar y sobre todo que tengan una causa y un efecto claros. Sí, nos da muchísima seguridad esa certeza. Pero claro, luego te adentras en el terreno de la psicología humana, de las estructuras de poder, de la hipocresía colectiva y de repente esa máquina de rayos X revienta en 1000 pedazos. Totalmente. Ya no buscas una fractura en un hueso, sino en el alma de una ciudad entera. Eso es, hoy no vamos a hacer un simple análisis literario, sino que vamos a investigar la anatomía de un asesinato social. Nos vamos a preguntar cómo, y sobre todo por qué, toda una ciudad se conjura para destruir a una sola mujer. Un tema fascinante y, por desgracia, muy atemporal. Ya te digo. Pero bueno, antes de meternos de lleno en la escena del crimen, quiero hacer una pequeña pausa para mandar un saludo enorme, muy muy especial a los oyentes del canal de YouTube Podcast de Libros y Pelis, que nos acompañan en esta inmersión. Un saludo enorme para todos ellos, sí. Es que es un lujo tener a gente tan apasionada desentrañando estas historias con nosotros. Pues sí, y me parece fundamental cómo has planteado el enfoque de hoy. Porque la obra que vamos a desgranar, que es La Regenta, publicada a finales del siglo XIX, es precisamente eso, una autopsia en vivo. Totalmente. No es el típico drama romántico de época con vestidos bonitos, ¿sabes? Es un manual de cómo el entorno puede aplastar sistemáticamente el libre albedrío de una persona hasta asfixiarla por completo. Buf, es que Estela. Y para entender a la víctima de este asesinato social, yo creo que primero tenemos que entender la jaula en la que está encerrada. Y esa jaula se llama Vetusta, Exacto, Vetusta. que es el nombre ficticio, ¿eh? El disfraz literario que se utiliza para retratar a la ciudad de Oviedo. Pero me llama la atención que Vetusta no es solo un decorado de fondo, es un ente vivo. Estamos hablando de los años de la Restauración Borbónica en España, ¿no? Un momento donde la sociedad está estructurada en una pirámide inamovible. Sí, a ver, es vital entender ese contexto de la restauración. Tras décadas de inestabilidad política, con guerras carlistas, revoluciones y demás, pues el país decide que quiere orden a cualquier precio. Ya, y ese cualquier precio trae cola. Mucha cola. Significa crear una sociedad basada en las apariencias y en el inmovilismo absoluto. O sea, en Vetusta tienes a una aristocracia decadente y súper aburrida en la cúspide. Ajá. Luego tienes a un clero tremendamente influyente que mueve todos los hilos desde las sombras y una burguesía materialista que solo quiere aparentar. Es un ecosistema diseñado para que nada cambie nunca. O sea, un ambiente asfixiante a más no poder. Y fíjate, hay una escena al principio que me parece brillante para ilustrar esto. Tenemos al magistral don Fermín de Pas, que es un alto cargo de la catedral, y está subido a lo más alto de la torre con un catalejo. Esa escena es mítica. Es buenísima. Está escudriñando las calles, asomándose a los balcones, casi como levantando los tejados de las casas con la mirada. O sea, es literalmente un sistema de videovigilancia del siglo XIX. Un panóptico en toda regla. Es que la analogía del panóptico es perfecta aquí. El filósofo Michel Foucault explicaba que el panóptico es una prisión circular con una torre de vigilancia en el centro, ¿no? Sí. Y los prisioneros nunca saben si el guardia los está mirando en ese momento exacto, así que acaban asumiendo que siempre están siendo vigilados y al final empiezan a vigilarse a sí mismos. ¡Qué agobio, por favor! Pues eso es Vetusta. Don Fermín, desde la torre, representa ese control, que no es un control policial, sino moral. El qué dirán es la verdadera ley que rige la ciudad. Vale, entiendo perfectamente el control social, pero aquí es donde chocan dos corrientes filosóficas y literarias de la época, que son el realismo y el naturalismo. Eso es. El realismo te lo compro porque es esa descripción minuciosa de los salones burgueses y tal, pero el naturalismo añade una capa mucho más determinista, que es lo que me perturba un poco. Me estás diciendo que bajo esta filosofía los personajes no tienen realmente capacidad de elegir. A ver, para entender el naturalismo, imagínate un terrario. ¿Vale?
Si tú coges una semilla que está genéticamente predispuesta a ser un roble majestuoso, pero la plantas en una tierra tóxica, sin agua y sin luz solar, pues la planta se va a marchitar y morirá retorcida, ¿verdad? Claro, lógico. Pues el naturalismo postula que el ser humano es exactamente igual. Tu destino está dictado por dos cosas, que son tu herencia genética y la influencia inexorable del medio ambiente. O sea que no hay escapatoria. Ninguna. La pregunta que plantea la obra no es si la planta sobrevivirá, sino de qué manera tan trágica la va a deformar esa tierra tóxica que es Vetusta. Madre mía. Es decir, que si eres un alma libre en Vetusta, estás condenada antes de empezar. Y aquí es donde, por fin, entra nuestra protagonista, que es la planta en este terrario radioactivo, Ana Ozores. La regenta. Exacto. La llaman la regenta porque está casada con don Víctor Quintanar, el ex regente de la Audiencia. Y a ver, yo estoy convencida de que este matrimonio es la definición de una cárcel de cristal. Sí, totalmente. Víctor es un tipo bonachón, no es el clásico maltratador de manual, pero es muchísimo mayor que ella y la trata como a una hija o, peor aún, como a un jarrón de porcelana carísimo que tiene de adorno en el salón. Ella está emocional y físicamente hambrienta. Está completamente desnutrida a nivel afectivo, y para entender el origen de esa desnutrición, tenemos que mirar a su raíz genética, y sobre todo, a un trauma infantil devastador. Uf, el trauma infantil. Sí, porque Ana es hija de un noble y de una modista italiana que murió cuando ella era muy pequeña, y ya por su genética, Vetusta la considera sospechosa, porque su madre era extranjera y de clase baja. ¡Qué clasismo más brutal! Imagínate. Pero el punto de inflexión psicológico ocurre en su infancia, en un episodio conocidísimo como La barca de Trébol. Madre mía. Ese episodio es clave. O sea, para quienes nos escuchan, imagínense la escena. Ana es una niña pequeña, pasa la tarde jugando con su amigo Germán, se hace de noche, se suben a una barca vacía, se tapan con una lona para no pasar frío y se quedan fritos mirando las estrellas. O sea, es la cosa más inocente y pura del mundo. Pura inocencia infantil, sí. Pero claro, a la mañana siguiente los encuentran. Y el aya de Ana, doña Camila, que es una mujer amargada, súper estricta y que curiosamente mantenía relaciones adúlteras en secreto bajo ese mismo techo, ¡Qué hipócrita! muchísimo. Pues esta mujer decide proyectar toda su propia suciedad moral sobre la niña. Coge ese acto inocente y acusa a Ana de perversión, de tener malicia adulta, de ser una descarriada como su madre italiana. Es que es muy fuerte. Es como si a un niño de hoy en día le sacaran una foto fuera de contexto, se hiciera viral y toda Internet le acusara de un crimen horrible que no ha cometido. Esa niña aprende una lección brutal sobre cómo funciona el mundo, ¿no? Exactamente, has dado en el clavo. El trauma le enseña a Ana que la verdad objetiva no tiene absolutamente ningún valor. Lo que importa es la óptica. La fachada. Eso es, lo que parece no lo que es. Vetusta no castiga el pecado, castiga la torpeza de ser descubierto o la apariencia de haber pecado. Y esto fractura por completo la psique de Ana. Normal, la deja destrozada. La deja con una necesidad crónica de encontrar algo que sea genuino, algo puro que contraste con toda la hipocresía que la rodea. Y esa búsqueda desesperada es lo que la lleva al llamado bovarismo. Vale, y aquí es donde me pierdo un poco con Ana, te lo confieso. El bovarismo viene de Madame Bovary, de Flaubert, y es esa insatisfacción crónica por leer demasiada literatura romántica, ¿verdad? Sí, esa es la base. Pero el comportamiento de Ana me parece súper contradictorio. Porque por un lado, se somete a ayunos religiosos extremos, casi místicos, rozando el martirio. Y por otro lado, fantasea con pasiones eróticas arrolladoras con el Don Juan del pueblo. Es que te paras a pensarlo y son polos completamente opuestos. ¿Cómo encajan estas dos Anas? A ver, parece contradictorio si lo miras desde fuera, claro. Pero psicológicamente es una respuesta perfectamente coherente a su encierro. El misticismo extremo y el erotismo exacerbado son al final dos caras de la misma moneda, ¿En qué sentido? en que ambos son estados alterados de la conciencia. Ana vive en una sociedad patriarcal donde no tiene derecho a decidir absolutamente nada. Sus tías decidieron su matrimonio, su confesor decide qué piensa, su marido decide a qué hora se come. O sea, ¿un florero? Literalmente. Entonces, al entregarse a un fervor religioso o a un romance prohibido, Ana está buscando emociones extremas para sentir que está viva. En el fondo, no busca a Dios ni busca sexo. Busca agencia. Busca agencia, exacto.
busca ser la protagonista de su propia vida, aunque sea a través del exceso. Qué interesante, de verdad. Busca agencia, busca mover ella las fichas por fin. Pero claro, al hacerlo en este ecosistema tan tóxico, lo único que consigue es convertirse en la presa más codiciada de la ciudad. Sin duda. Y así se configura un triángulo, o bueno, más bien un cuadrilátero amoroso, que es el núcleo del asesinato social. Por un lado tenemos a su marido, don Víctor. Víctor vive literalmente en otra realidad, ¿verdad? Totalmente. Víctor está obsesionado con la caza y con las obras de teatro del Siglo de Oro, especialmente las de Calderón de la Barca. Ya ves. Se pasa las noches leyendo dramas donde los maridos vengan su honor lavándolo con sangre, ajeno por completo a que el deshonor está llamando a la puerta de su propia casa. Él prefiere 1000 veces la ficción a la realidad. Tela marinera con Víctor. Y mientras el marido lee teatro, entran en escena los dos verdaderos depredadores de esta historia. Primero, don Fermín de Pas, el magistral. Este tipo rompe todos los moldes del clérigo tradicional. Desde luego. Es un hombre de una complexión hérculea, levanta pesas en su habitación, tiene una mente política brillante, pero a la vez es el rehén más patético de toda Vetusta. Es un personaje fascinante precisamente por esa dualidad. Es el amo de la ciudad, pero es un esclavo de su propia madre, doña Paula. Menuda es doña Paula. Ella es una mujer implacable, de origen muy humilde, que trabajó en tabernas de mineros y decidió que su hijo iba a llegar a lo más alto de la iglesia simplemente para sacarlos de la miseria. Y para lograrlo, doña Paula chantajea, manipula y arruina a cualquiera que se cruce en su camino comercial. Es como la jefa de la mafia. Tal cual, asegurando su monopolio de objetos religiosos. Así que Fermín está atrapado en una sotana que odia profundamente, porque le impide vivir pasiones terrenales. Y claro, cuando se convierte en el confesor de Ana, se enamora perdidamente de ella. Pero claro, es un amor imposible y profundamente tóxico, eso hay que decirlo. Y bueno, en la otra esquina tenemos a Álvaro Mesía, el líder del Partido Liberal, el Don Juan oficial de Vetusta. Álvaro es el clásico tipo que ha viajado a París, viste a la moda, sabe perfectamente qué decir en cada momento, pero si rascas un poco la superficie, no hay absolutamente nada. Nada de nada. Está vacío por dentro. Es que Álvaro es el reverso tenebroso de Fermín. Fermín tiene profundidad y tiene fuego interno, pero no tiene libertad. Álvaro tiene toda la libertad del mundo, pero es superficial y tremendamente calculador. ¡Qué contraste! Claro. Para Álvaro, seducir a Ana no es una cuestión de amor romántico, como ella cree en su delirio bobárico. Para él, Ana es la pieza de caza mayor. Es el trofeo definitivo que va a coronar su carrera de seductor. Buf. Y fíjate, escuchándote describir a estos dos titanes de Vetusta, me surge una duda, porque tienen a todo un séquito ayudándoles. O sea, Álvaro tiene a Visitación, que es una antigua amante suya, que ahora le hace de Celestina simplemente porque quiere ver caer a Ana. Sí, por pura envidia. Claro, para que la virtud de la regenta no la haga sentir mal a ella por sus propios pecados. Entonces mi pregunta es, ¿todo este despliegue es realmente por amor o deseo hacia Ana? ¿O ella es solo la excusa? Pues has dado en el clavo otra vez. Ana Ozores es, trágicamente, un campo de batalla. Lo que estamos presenciando aquí es un pulso descarnado por el poder absoluto de Vetusta. ¡Qué fuerte! Álvaro representa el poder civil, esa nueva política burguesa y liberal. Y Fermín representa el poder eclesiástico y tradicional. Quien logre someter la voluntad de la mujer más inalcanzable de la ciudad, demostrará quién es el verdadero amo de Vetusta. A Ana la despojan de su humanidad. Para ellos, es solo un territorio a conquistar. O sea, un Juego de Tronos a escala provinciana donde ella es la que pone el cuerpo y el alma. Y claro, esto nos precipita hacia el desenlace, donde toda esa tensión acumulada revienta. Así es. Ana, engañada por sus propias fantasías románticas, pues acaba sucumbiendo a los encantos de Álvaro Mesía. Cree haber encontrado a su héroe de novela. Pero el secreto no dura nada porque, como decíamos antes, Vetusta es un panóptico. Todo se sabe. El magistral se entera. Y la reacción de Fermín de Paz no es la de un sacerdote herido, es la de un gánster despechado. Totalmente. Fermín no puede retar a un duelo a Álvaro porque lleva sotana, claro. Así que utiliza inteligencia militar. Manipula a Petra, que es la criada de Ana, una mujer súper ambiciosa con la que el magistral tiene tratos bastante oscuros, para orquestar que don Víctor descubra a los amantes infraganti. ¡Madre mía, la lía parda! Sí,
provoca que la realidad choque de frente con la ficción. Y aquí es donde la maquinaria del determinismo tritura al marido, a don Víctor. Y me parece una ironía bestial, porque el hombre lleva años leyendo a Calderón de la Barca, recitando cómo el honor manchado se limpia con sangre, Sí, sí. pero cuando descubre a Álvaro saltando por el balcón de su mujer, de repente la literatura le falla. Se da cuenta de que no quiere matar a nadie. O sea, matar a un ser humano de carne y hueso le parece una barbaridad absurda. Y fíjate, que es uno de los momentos más lúcidos y, a la vez, más tristes de toda la novela. A don Víctor se le cae la venda literaria. Descubre que el código del honor es una estupidez sanguinaria. Pero, exacto, el terrario en el que viven, la sociedad de Vetusta, no le permite perdonar ni ignorarlo. El escándalo ya se ha hecho público, y el qué dirán le empuja a punta de pistola a exigir un duelo a muerte con Álvaro. El entorno le obliga a actuar en contra de su propia voluntad pacífica. ¡Qué tragedia! Y el resultado, pues es el que cabría esperar de un despropósito así. Van al duelo, don Víctor dispara al aire o falla intencionadamente, no queda claro, pero Álvaro, presa del pánico, le dispara y lo mata. Cobardía pura. Total. El gran seductor liberal, el supuesto héroe romántico, demuestra ser un cobarde integral y huye a Madrid en el primer tren, abandonando a Ana a su suerte. Menuda panorama. Ese es el colapso absoluto de todas las ilusiones de Ana. El amor romántico era mentira, la religión era una prisión de poder, su marido está muerto por su culpa. Ana queda totalmente marginada. Y toda la ciudad, la misma ciudad que fomentó y disfrutó su caída, le da la espalda de la forma más hipócrita y cruel. Y esa crueldad culmina en la que, para mí, te lo digo en serio, es la escena más repulsiva y poderosa de toda la novela. Pasa un tiempo y Ana, rota por el aislamiento social y la culpa, intenta buscar un último refugio espiritual. Arrastra su cuerpo hasta la catedral. Esa escena. Se encuentra con el magistral, quien la rechaza con una mirada de puro odio, y Ana se desmaya en el suelo de piedra, completamente sola. Y en ese estado de inconsciencia se le acerca Celedonio, que es un acólito de la iglesia, un personaje súper siniestro que siempre la miraba con lascivia. Repugnante. Sí. Y aprovechando que está indefensa, se inclina y la besa en los labios. ¡Qué asco! Es que el final es de un impacto psicológico brutal. Ana recobra el sentido a medias y siente que la ha besado el hocico de un, cito textualmente, frío y asqueroso sapo. Es la metáfora definitiva de su degradación. ¡Qué fuerte! Vetusta no se conformó con hundirla socialmente. Vetusta, encarnada en ese acólito miserable, profana físicamente su último intento de redención. Y aquí es donde tengo que parar y preguntarte algo que me vuelve loca. A ver, analicemos a Vetusta un segundo. Tenemos a los marqueses de Vegallana. En su palacio, literalmente, organizan fiestas donde toda la aristocracia y la burguesía juegan al escondite en el bosque para cometer adulterios en masa. Sí, era un secreto a voces. O sea, todo el mundo sabe quién se acuesta con quién. Álvaro Mesías se ha acostado con media ciudad. Visitación engaña a su marido tranquilamente. El clero hace la vista gorda. Entonces, ¿por qué a ellos no les pasa absolutamente nada y a Ana la destruyen por completo? El verdadero crimen de Ana no fue el adulterio en sí, sino romper la regla no escrita del cinismo. Totalmente. Esa es la clave de bóveda de la hipocresía de Vetusta. En esa sociedad el vicio está tolerado, está institucionalizado y casi te diría que se considera un deporte de la alta sociedad. Ya veo. Pero hay una regla de oro inquebrantable, y es que la fachada pública de moralidad impecable debe mantenerse intacta cueste lo que cueste. Ana no entendió el juego. Ana buscaba amor verdadero, absoluto y total. Se tomó el romance en serio. Pobre. Y al hacerlo, permitió que el escándalo estallara públicamente. Ana obligó a Vetusta a mirarse en el espejo, amenazando la mentira colectiva que mantenía el orden social. Así que su destrucción es simplemente el mecanismo de defensa de un sistema corrupto. O sea, la aniquilan porque exponía el teatro de todos los demás. Me parece escalofriante lo vigente que es esto, sobre todo si piensas en las dinámicas de cancelación de hoy en día o en cómo ciertas esferas de poder ocultan sus trapos sucios hasta que alguien rompe el pacto de silencio. Es exactamente lo mismo, sí. Pero claro, esta crítica moral fue tan certera, tan quirúrgica, que las repercusiones saltaron del papel a la realidad. Tengo entendido que la publicación de la novela fue un evento sísmico en la época. Lo fue, sin duda. Leopoldo Alas Clarín no era un escritor desconocido, ¿eh? Era el crítico literario más temido y mordaz de toda España.
Ah, claro, se la tenían jurada. Exacto. Tenía legiones de enemigos esperando que su primera novela larga fuera un fracaso estrepitoso, para poder despedazarlo en la prensa. Pero claro, cuando el libro sale a la luz, la calidad literaria es tan indiscutible que los deja sin argumentos artísticos. Sin embargo, en Oviedo, la reacción fue de indignación histérica. Es que retrató a la sociedad ovetense con una precisión casi fotográfica, y me imagino que la élite no soportó verse retratada. De hecho, el obispo de Oviedo llegó a escribir una carta pastoral condenando oficialmente el libro, ¿no? Así es. Fue tratada casi como un ataque terrorista contra la moral de la ciudad. Y lo más asombroso es cómo ese odio visceral se enquistó y sobrevivió al propio autor. ¿Así? Fíjate, 50 años después de la publicación, cuando estalla la Guerra Civil Española en 1936, las tropas que entran en Oviedo van a un parque donde había un busto homenaje a Clarín. Y no se conforman con tirarlo. Le ponen unas orejas de burro y luego lo dinamitan. O sea, volaron la estatua por los aires. Pero bueno, hay que estar profundamente herido en el ego para dinamitar la estatua de un escritor medio siglo después, de verdad. Es que, utilizando una analogía, es como si Clarín hubiera colocado en medio de la plaza un espejo perfectamente limpio. Me gusta esa imagen. Claro, y cuando Vetusta pasó por delante y vio reflejado un rostro lleno de pústulas, cobardía y deformidades morales, pues en lugar de curarse la enfermedad, decidieron culpar al espejo y romperlo a pedradas. Es una analogía brillantísima y muy cierta, y el intento de borrar ese reflejo continuó durante décadas, porque durante la dictadura franquista, la censura persiguió a la regenta de forma implacable. Me lo imagino. Se bloqueaban reediciones bajo el pretexto de que contenía un soez anticlericalismo y de que atacaba a la familia tradicional. Pero lo fascinante es leer los informes internos de esos mismos censores. ¿Qué decían? Pues admitían, casi con resignación, que el libro era una joya literaria innegable. Temían su poder de sugestión precisamente porque sabían perfectamente que estaban ante una obra maestra. ¡Qué fuerte! Pero bueno, a pesar de los obispos, de la dinamita y de la censura, el espejo sobrevivió. Y su legado cultural es hoy más fuerte que nunca. Ha permeado en la cultura popular de formas increíbles. Muchos de los que nos escuchan recordarán la majestuosa adaptación televisiva de 1995, con Aitana Sánchez Gijón clavando el papel de Ana y con Carmelo Gómez. Buf, esa serie fue fundamental. Acercó toda la densidad de la novela a millones de hogares, cristalizando el mito de Ana Ozores en el imaginario colectivo español. Y no solo se queda en lo clásico, ojo, la huella de Ana es tan profunda que permite reinterpretaciones loquísimas. Por ejemplo, hace muy poco, en 2022, se publicó una novela asturiana titulada La Rexenta contra Drácula. ¡No me digas! Te lo prometo. O sea, cogen a Ana Ozores y la convierten en una especie de heroína de acción que tiene que enfrentarse al mismísimo vampiro de Bram Stoker. Que un personaje del siglo XIX soporte este nivel de cultura pop, de pastiche literario, significa que está absolutamente vivo. Es increíble. Sobrevive y se adapta porque, bajo todas esas capas de crítica a una ciudad de provincias de la Restauración española, lo que Clarín estaba retratando es la eterna pugna del ser humano. El conflicto entre nuestras pasiones más íntimas y las asfixiantes expectativas sociales que intentan domesticarnos. Totalmente. Y eso nos trae de vuelta al principio de nuestra inmersión de hoy. Hemos visto cómo la máquina de rayos X fallaba ante la complejidad moral de Vetusta. Y hemos diseccionado un asesinato social donde las armas no fueron cuchillos, sino rumores, dobles morales y una vigilancia constante. Y como apunte final para cerrar este círculo analítico, me gustaría rescatar a un personaje secundario en la novela Don Pompeyo Guimarán. Ah, el ateo. Exacto, es el ateo oficial y declarado de Vetusta, alguien a quien todos miran por encima del hombro. Sin embargo, en un destello de lucidez tremenda, don Pompeyo afirma que, a pesar de su ateísmo, él cree que al fin y al cabo sí existe una religión, que es la religión del hogar. ¡Wow! ¡Qué concepto más potente! La religión del hogar. Es la antítesis perfecta al veneno de Vetusta. Piénsalo bien. Si Ana Ozores hubiera crecido en un entorno que le enseñara esa religión, si le hubieran dado amor incondicional, un refugio emocional genuino en lugar de traumas, culpas y expectativas de perfección pública, Todo habría sido distinto. tal vez no habría necesitado buscar desesperadamente a Dios en ayunos extremos, ni a un Salvador en el lecho de un Don Juan vacío.
tal vez habría sobrevivido. Buf, es una reflexión que duele muchísimo por su vigencia. O sea, te invita a mirar a tu alrededor hoy mismo. ¿Cuántas personas colapsan ahora mismo porque como sociedad seguimos invirtiendo toda nuestra energía en la religión de la apariencia pública? Muchísimas. En proyectar la imagen inmaculada en las redes, en alimentar el escrutinio constante, mientras dejamos que la religión de las conexiones auténticas y el cuidado real, el de puertas para adentro, se muera de hambre. Cuando obligamos a la gente a fingir que el hueso no está roto, la fractura no desaparece, simplemente se gangrena. Así es. Nos quedamos con ese pensamiento retumbando en la cabeza. Muchísimas gracias a todas las personas que nos han acompañado en esta autopsia literaria y social. Nos escuchamos en la próxima.